Es un gusto poder saludarle y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día tenemos lunes 28 de marzo, 31 días desde que comenzó la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y el título que tengo para hoy día, a propósito del mismo tema, es Si no es ahora, así será. Ustedes saben que el tema de el fin del tiempo, el final de la historia, lo que quiera llamarle, es un tema recurrente. De distintas formas vemos aparecer la cuestión por distintos motivos también. En un sentido, de repente las alarmas que saltan por los cambios climáticos y todo lo que está suponiendo en cuanto al deterioro, las amenazas en distintas partes del mundo, no solamente los cultivos o el desarrollo de la agricultura, sino también la vida misma. En un lado por la falta de agua, la falta del equilibrio climático, si podemos llamarlo así, y en otro lado es el desborde. Bueno, esa es una de las fuentes que trae aparejado este tema de hablar del fin, que vamos hacia un final. Años atrás yo escuché una conferencia en mi país sobre este tema y los científicos hablaban de un punto de no retorno, que llegamos a un punto de no retorno en cuanto al desastre medioambiental. Eso, podríamos decir, dentro de un ambiente de supuesta tranquilidad y de buenas relaciones en el mundo entero. Pero ahora, hace 31 días, por la invasión de Rusia sobre Ucrania, entonces apareció, y mucho más palpable, por lo menos para nosotros, para mí, acá en Europa, porque toda mi vida desarrollada en Sudamérica, mayormente lo que tenía que ver con el tema bélico pasaba por las películas, los documentales que uno podía observar. Pero estando acá, ya hace 31 días, cuando se desató esta invasión, entonces el tema tomó otro cariz en lo personal. Palpo la situación de una forma completamente diferente y hay muchas cosas que han venido a mi mente, también a mi corazón este último tiempo, porque una de las cosas que tengo que decir es que nunca en toda mi vida había notado, había palpado el nivel de estupidez, el nivel de irracionalidad que está pegada a la naturaleza humana. Al punto que en momentos he llegado a confundir, o si quieren a relacionar o a intercambiar el concepto de pecado con estupidez, con insensibilidad, con borrachera de egoísmo, con sinsentido. Esa ha sido una de las sensaciones más fuertes que he tenido, el sinsentido. Vidas humanas destruidas, niños, civiles y militares, por una guerra que no tuvo ningún fundamento, no lo tiene tampoco, no tiene ninguna, entre comillas, justificación. Entonces el sinsentido, por lo punto, el sinsentido lo envuelve todo. Y me ha hecho reflexionar, durante este tiempo, me ha hecho reflexionar sobre la caída del hombre, la naturaleza del hombre. Cuando la Biblia habla que el hombre es una criatura caída, corroída por el pecado, cuando la Biblia plantea eso,
y estar viendo lo que está haciendo el señor Putin, lo que está obligando a hacer a su gente, a sus jóvenes, a su fuerza militar, lo que le está infringiendo a su propio pueblo, producto de las sanciones, que seguramente él no las previó en la dimensión que se están dando. Entonces, cuando yo veo todo eso, no puedo de pronto realmente absorber el sinsentido de todo eso. Y cuando yo digo que si no es ahora, así será, me estoy refiriendo a este tema del final de los tiempos, porque efectivamente uno lo percibe en una circunstancia como la que estamos viviendo. Seguramente usted ha puesto atención, o la próxima vez que lo haga, observe, cuando el agua se va por el desagüe, por ejemplo, en la balosa, usted se da cuenta que se produce según la cantidad de agua, pero se produce un remolino, y ese remolino arrastra todo lo que hay. Y efectivamente la invasión de Rusia ha sido eso. Uno puede graficarla de esa manera. Es un remolino que arrastra. O sea, las consecuencias se van expandiendo. Y se empieza a notar en distintos niveles, y sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, se empieza a sentir y empieza a observar uno en términos concretos los hechos, cómo todo se va arrastrando hacia el desagüe mismo. Eso es una invasión, eso es una guerra. Ahora, lo que también se ha sentido y de lo que se alarma permanentemente es la famosa escalada. La escalada, o sea, cómo este remolino de alguna manera se expande y logra arrastrar a otro, pero ya a arrastrarlo directamente al conflicto. El primer ejemplo que yo vi es arrastrarlo quizás a consecuencias no directas necesariamente desde el punto de vista de participar de una guerra, sino esas consecuencias secundarias o en otro orden, si ustedes quieren. Pero cuando hablo del peligro de la escalada, me estoy refiriendo al deseo del señor Putin de que se involucre toda Europa, se involucre la OTAN, o sea, y se arme una verdadera hecatombe. Y por eso yo digo que si no es ahora, así será. Tiene que ver con el desastre, la destrucción de la vida en el planeta, porque potencialmente están dadas las armas para llegar a producir un desastre global. Y aquí vienen entonces las contradicciones, de las cuales otra vez abundan en el desarrollo de la vida humana y que son propias otra vez de la naturaleza del hombre, o de la caída del hombre, o del pecado del hombre. Las contradicciones. Escucharon voces que dijeron, si quieres paz, prepárate para la guerra, que no hay paz si es que no hay equilibrio, queriendo decir con eso de que tienes que tener una fuerza, por lo menos una fuerza disuasiva, y los otros tendrán lo mismo, y en la medida que las fuerzas disuasivas estén presentes, entonces va a haber paz. Y esa es la lógica, si podemos llamar lógica, que llevó a que los países cayeran o se embarcaran en la carrera armamentista que ha llevado a producir grandes arsenales nucleares, con todo el desastre que significó las bombas de Nagasaki y Hiroshima, con todas sus secuelas, cuando se terminó así la Segunda Guerra Mundial. Da para sospechar o para esperar, para tener la esperanza de que el hombre iba a aprender y que iba
a renunciar a construir un arsenal de destrucción masiva. Pero parece que eso los inspiró y los países, las potencias, cayeron en esto, siguieron avanzando, y al punto es que hoy día hay distintos focos mundiales que tienen capacidad para destruir el planeta. Usted ha visto los ensayos de Corea del Norte y ahí está la irracionalidad pura, porque usted ve el mapa, si usted lo ve, el porte que es el país, y atreverse a hacer armamentos de destrucción masiva, sin pensar que si lograra caer uno solo, en Estados Unidos por ejemplo, la respuesta significaría la aniquilación del país. Pero eso no les importa, no lo calculan, no lo consideran, y ahí volvemos al sinsentido, a la estupidez misma, y gastar una plata que no tienen. Pero ahí está, ese es un foco de amenaza. Después el otro es lo que tiene que ver precisamente con Rusia, que dice que tienen, y se sabe que tienen los arsenales nucleares. Después tenemos China, y ustedes han visto cuando hacen sus desfiles y se observa todo ese potencial, ese poderío militar, que en el fondo es arma de destrucción masiva. Está China, después tenemos Irán, Corea del Norte, hablamos de Estados Unidos, hablamos de la OTAN, hablamos de Europa. Ellos pensaron la disuasión, ellos pensaron que si se tienen armas de destrucción masiva, eso iba a ser una amenaza y iba a producir temor. Y entonces los líderes de las potencias, que son siempre los que están detrás de un escritorio, iban a considerar y no se iban a embarcar jamás en una guerra de esas características. Pero ahí estamos, así estamos. Por eso digo, si no es ahora, así será. Que un loco, cuando ve todo perdido, como es el caso ahora del señor Putin, que ese es el miedo a lo cual está sometido todo el continente europeo, y por qué no decirlo el mundo entero, es porque al no conseguir lo que quería, cuando ya tiene una guerra perdida para muchos analistas, entonces cuando ya se ha perdido todo, no importa perderlo, o si ya se ha perdido prácticamente todo, entonces da lo mismo si se pierde efectivamente todo, y lanzar las armas. Y eso sería, vuelvo a decir, una hecatombe nuclear, que supondría la muerte, la aniquilación de, por lo menos, la mayoría del globo, del planeta. Y uno, vuelvo a punto, uno lo siente, acá uno lo percibe. La locura, la insensatez, la irracionalidad, la insensibilidad, la estupidez humana. Pero aterrizando el tema en los minutos que quedan a escala suya y a la escala mía, porque en esto corremos el riesgo de pensar que esta es una cuestión que tiene que ver con los que están al frente del poder. Pero no, está la violencia, está la misma raíz, está la misma materia prima en el corazón suyo y en el corazón mío. Y hoy día se están haciendo estudios. Yo he visto cómo psicólogos o especialistas en la salud mental analizan, por ejemplo, el perfil del señor Putin y tratan de explicar cómo él llegó a una cuestión como esta, y no estar dispuesto a renunciar, no estar dispuesto a echar marcha atrás, a pesar de haberle destruido la vida a millones de personas y de haberse destruido su propia vida. Porque usted sabe cómo vive Putin hoy día. Una verdadera cárcel, una verdadera cárcel. No puede usar un teléfono celular porque ahí están las coordenadas que lo harían blanco de un posible atentado.
le prueban la comida, vigilan cada paso que da, no puede moverse con libertad. Eligió vivir así. Y arrastrar a todo su país, a todos los millones de habitantes, arrastrarlos, a transformarlos en personas no gratas, por simplemente ser rusos. Porque usted sabe que las injusticias, que son parte de la naturaleza humana, es endosar una imagen a un pueblo entero. A nivel humano, repito, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. No es razón, que es lo peor, son pasiones. Son esos deseos intensos, incontrolables, eso es una pasión. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia. Perdón. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿A qué se debe todo esto? La Biblia lo dice mucho más fácil. Los psicólogos, los psiquiatras analizan y usan unos términos sofisticados y está bien, es su tarea, es su trabajo, es lo que ellos quieren hacer. Pero la Biblia ofrece un camino mucho más corto, mucho más claro, mucho más simple. Pasiones, codicia y envidia son las fuerzas que dominan, que surgen en el corazón de un hombre, de una mujer, de un ser humano, y que lo lleva a emprender una lucha, una guerra. Pero yo le pregunto a usted, yo me pregunto a mí, ¿cómo estoy en mi nivel de estas pasiones? ¿Cómo estoy en nivel de codicia? ¿Cómo estoy en nivel de envidia? Y yo se lo pregunto a usted, ¿cómo es su día a día? Porque eso no nos hace distinto a nadie, ni siquiera al señor Putin, con todas las atrocidades que podemos ver. Esa es la descripción de la naturaleza del hombre que hace la Biblia, a la cual le deberíamos hacer caso tan simplemente porque ahí está. Y es tan fácilmente comprobable, porque la verdad la realidad no miente. Las pasiones, las codicias y las envidias, los resentimientos, los odios, eso despiertan las guerras. Ahora, si usted si quiere hacer algo, una mayor extrapolación, puede hacerla. ¿Cuáles son los regímenes que emprenden estas guerras? ¿Cómo les ha ido a esos países en el desarrollo, en el crecimiento, en generar riqueza? Por ejemplo, ¿quiénes son los que las emprenden? Una extrapolación nada más. Y termino porque en medio de todo esto, de estos 30 y tantos días, no he dejado de dimensionar, de admirar, de cómo la gracia de Dios se acercó a nuestras calamidades. Porque humanamente hablando, parecemos o somos verdaderos estropajos cuando vemos toda esta inmundicia, esta triada de la que habla Santiago: las pasiones, las codicias y las envidias. Cuando uno ve eso, dice: Señor, a pesar de ver tú toda esa carroña, nos amaste y estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a morir a la cruz, a morir en la cruz, llevando nuestras culpas y nuestros pecados.
En medio de estos 30 y tantos días que ha sido tan palpable lo que estoy observando, la gracia de Dios ha tomado una dimensión nueva y práctica también, que me lleva al agradecimiento y a la adoración, porque un Dios tan grande nos amó a pesar de lo que somos. Aquí abajo está la oportunidad, está el espacio para que usted pueda dejar su evaluación, su comentario. Están los datos personales donde se puede comunicar conmigo. No olvide dentro del propio mail también registrar su propio mail para que sea mucho más fácil para mí poder contestarle. Si desea también puede ir a la tienda de Amazon y en la tienda de Amazon encontrar mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Como siempre ha sido un gusto y será hasta una próxima oportunidad.